Última hora, directamente desde Cataluña. Dentro del Barcelona, el ambiente es de victoria, tensión y grandes decisiones llegando al mismo tiempo. Mientras el equipo vuelve a los entrenamientos centrado en el durísimo duelo contra el Chelsea en Londres, entre bastidores la conversación es otra. El sueño llamado Julián Álvarez. Y para transformar ese sueño en realidad, la directiva ya admite en los pasillos que quizás sea necesario sacrificar hasta a 3 jugadores importantes de la plantilla. Y como si todo eso no fuera suficiente, al otro lado de España, el Real Madrid vuelve a ser protegido por el arbitraje en otro partido polémico, mientras el presidente merengue transforma una asamblea que debería ser institucional en un ataque directo, calculado y repetitivo contra el Barcelona. Es decir, campo, mercado, política y arbitraje, todo explotando al mismo tiempo en el fútbol español. Pero vamos por partes, porque la situación del Barça es tan delicada como ilusionante. Después de la goleada por 4-0 sobre el Athletic, la plantilla regresó al trabajo este domingo con una idea muy clara: nada de acomodarse. Los titulares hicieron ese trabajo clásico de recuperación, más ligero, cuidando la parte física, mientras los suplentes se entrenaron a alta intensidad bajo la mirada atenta de Hansi Flick, que va afinando los últimos detalles para el duelo en Stamford Bridge. Y fue precisamente en ese entrenamiento donde surgió la primera gran novedad del día: el regreso de Marcus Rashford. El delantero, que quedó fuera del último partido por culpa de una gripe fuerte, con fiebre y malestar, reapareció en el césped y cambió por completo el clima de la sesión. Se había perdido 2 días importantes de entrenamiento en grupo después de la fecha FIFA, justo cuando la plantilla volvía a estar completa, y eso generó preocupación dentro del cuerpo técnico. Antes de enfermar, Rashford venía de una secuencia exigente con la selección inglesa, más de 1 hora en el campo contra Serbia y luego algunos minutos más frente a Albania. La carga física, sumada al cuadro viral, dejó al jugador fuera de la tercera jornada de la Liga Española. Ahora, la pregunta que todo aficionado se hace es: ¿llega en perfectas condiciones para enfrentar al Chelsea? Las cifras ayudan a entender por qué todo el mundo en el club está tan pendiente de su situación. Sumando su etapa en el Manchester United y el Aston Villa, Rashford ya se ha enfrentado al Chelsea 21 veces y ha mandado el balón a la red en 6 de ellas. En esta temporada con la camiseta del Barcelona ya acumula goles y asistencias a ritmo de protagonista, siendo decisivo en 16 partidos. Conoce cada centímetro de Stamford Bridge, sabe lidiar con la presión de la afición inglesa y tiene una relación especial con este tipo de partido grande. Por eso, la sensación dentro del vestuario es que lo tiene todo para ser titular en la 5ª jornada de la fase de liga. Solo que Flick no vive un problema simple, vive un dilema de lujo. El fin de semana, Robert Lewandowski marcó. Mostró presencia en el área, liderazgo y olfato goleador. Al mismo tiempo, Ferran Torres hizo una actuación impresionante, viendo portería 2 veces precisamente por el lado izquierdo, la zona en la que Rashford suele ser más letal. ¿Qué haces cuando tienes a 2 jugadores en un gran momento disputando la misma zona del campo? Esa es la pregunta que el entrenador tiene que responder. Ferran viene ganando confianza de la grada y del vestuario. Se ha convertido en un arma importantísima y si pierde espacio ahora puede acusar el golpe. Por otro lado, dejar en el banquillo a un jugador con la experiencia, la velocidad y la frialdad de Rashford en un partido eliminatorio o decisivo en Londres también es una decisión arriesgada. Cualquier elección tendrá consecuencias, y todavía hay más ingredientes en ese ataque. Rafinha ha vuelto a ser una opción. Después de casi un mes lejos de los terrenos de juego por una lesión en el muslo derecho, el brasileño finalmente regresó, pero está claramente por debajo de su mejor ritmo. El cuerpo técnico entiende que necesita tiempo, minutos controlados, una entrada gradual en los partidos. Todo indica que por ahora seguirá como alternativa en el banquillo, entrando en la segunda parte para cambiar la dinámica ofensiva cuando las defensas estén más desgastadas. En el centro del campo, la historia es otra. Pedri González, uno de los jugadores más talentosos de la generación actual,
Sigue en proceso de recuperación de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Ha evolucionado bien, ya no presenta dolores en el día a día, pero todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo en el césped. La decisión sobre su presencia o no en el viaje a Inglaterra se tomará en una reunión específica programada para este lunes. Si entra en la convocatoria, la idea es clara: empezar en el banquillo, jugar pocos minutos y ser protegido al máximo. Quien vuelve con toda la fuerza es Frenkie de Jong. Sancionado en la última jornada, el holandés retoma su papel central en la salida de balón y en el control del ritmo del juego. Hansi Flick estudia montar un doble pivote, y dos nombres aparecen sobre la mesa: Eric García y Marc Casado. Casado, formado en casa, regresó recientemente de un problema muscular y solo jugó 25 minutos el sábado, pero es visto como la opción más natural para formar pareja con Frenkie. Por otro lado, Eric García sorprendió a muchos al actuar como mediocentro y entregar un buen partido, incluyendo una asistencia importante. Esa actuación reavivó el debate interno: ¿vale la pena apostar por un central adaptado a la posición para dar más seguridad defensiva? ¿O es mejor confiar en el mediocentro de origen, aunque esté volviendo de lesión y aún no esté al 100% de ritmo? Esa disputa directa puede afectar el espacio de otros jugadores. Dani Olmo, por ejemplo, corre el riesgo de perder protagonismo en algunos momentos. Utilizado muchas veces como mediapunta más adelantado, ve cómo Fermín López crece en confianza, intensidad y llegada al área. Fermín es ese tipo de jugador que aparece donde nadie lo espera, pisa el área como un falso segundo delantero y ofrece algo que cualquier entrenador adora: sorpresa. Mientras Flick intenta equilibrar rendimiento, meritocracia y jerarquía dentro de la plantilla, la directiva del Barcelona está centrada en otro frente igualmente complejo: el futuro del ataque para los próximos años. El nombre que domina las conversaciones es Julián Álvarez, actualmente en el Atlético de Madrid, y visto internamente como el sucesor ideal de Robert Lewandowski, cuyo contrato termina en junio de 2026. La idea de la cúpula deportiva es muy clara: no esperar a que el contrato de Lewandowski termine para recién entonces empezar a reconstruir el ataque. El plan es tener una transición suave, con el polaco compartiendo protagonismo con un nuevo 9 en su apogeo físico, que pueda aprender de él en el campo y poco a poco asumir el papel principal. Y para el club, ese perfil tiene nombre y apellido: Julián Álvarez. El problema es que transformar ese sueño en realidad cuesta caro, muy caro. El Atlético de Madrid ya ha dejado claro que no pretende facilitar la negociación y ha fijado el precio en algo en torno a los 120 millones de euros. Para un Barcelona que todavía convive con limitaciones financieras, normas de fair play y la necesidad de reducir la masa salarial, llegar a esa cifra es un verdadero rompecabezas. Según informaciones internas que circulan en la prensa española, 3 jugadores han dejado de ser considerados intocables y ahora aparecen como posibles activos para recaudar ese monto: Ronald Araujo, Marc Casado y Dani Olmo. Ninguno de ellos, en este momento, es visto como absolutamente imprescindible para el proyecto deportivo de Hansi Flick, y todos tienen un mercado fuerte en Europa. Araujo, que en otros momentos fue tratado como símbolo defensivo del club, sigue bajo la mirada atenta de gigantes como el Liverpool y el Manchester United. Siempre que se abre el mercado, su nombre aparece ligado a la Premier League, y esta vez no es diferente. Una venta eventual aportaría una cantidad alta y ayudaría a aliviar la masa salarial. Casado, formado en la cantera y valorado por su regularidad, ya suma más de 50 partidos con el primer equipo. Eso, sumado a la edad y al potencial de crecimiento, hace que clubes como el Chelsea lo vean como una oportunidad de mercado. Vender a un jugador formado en casa suele ser doloroso, pero desde el punto de vista financiero, casi todo el valor entra como beneficio puro en el balance. Dani Olmo, por su parte, llegó al Barça impulsado por actuaciones de alto nivel en la Eurocopa y por el impacto que tuvo en otro club europeo. Incluso sin haberse consolidado como titular absoluto, sigue muy valorado. El Bayern de Múnich observa de cerca su situación
y la directiva del Barcelona sabe que, si decide realmente ponerlo en el mercado, no faltarán interesados. Basta mirar los números recientes: 13 partidos, un gol y 2 asistencias en esta temporada, 39 encuentros, 12 goles y 6 pases de gol en la anterior. El mensaje que todo esto transmite es obvio. Si quiere entrar de verdad en la puja por Julián Álvarez, el Barcelona tendrá que tomar decisiones duras. La eventual salida de Lewandowski, más temprano o más tarde, ayudaría en la cuestión salarial, pero no lo resuelve todo. Por el tamaño de la operación, al menos 2 ventas relevantes parecen inevitables para abrir espacio en el presupuesto y atender las exigencias del Atlético. Mientras tanto, el propio Julián Álvarez va, poco a poco, acercándose al proyecto catalán. Después de cerrar una etapa notable en el Manchester City, el argentino ya no se ve de vuelta en la Premier League, incluso con el fuerte interés del Chelsea. En su cabeza, ese ciclo en el fútbol inglés ya está cerrado. Eso ha restringido la disputa básicamente a 2 destinos: Barcelona y Paris Saint-Germain. El PSG, bajo el mando de Luis Enrique, vio en Álvarez la pieza ideal para elevar el nivel del ataque y lleva meses estudiando una propuesta fuerte. Pero, según personas cercanas al jugador, él mantiene un cariño especial por el Barcelona. El discurso del entorno es que el club catalán ofrece algo que pesa mucho en la decisión de un futbolista en ascenso: la oportunidad de construir legado, disputar títulos y además seguir una trayectoria que inevitablemente recuerda a la de cierto dorsal 10 argentino que marcó una época. Dentro de ese contexto, cada entrenamiento, cada elección de 11 inicial y cada minuto en el campo cuenta. El Barcelona necesita mostrar que tiene un proyecto deportivo consistente, competitivo, atractivo y alineado con la ambición de un delantero que no quiere ser solo uno más, sino protagonista. Al mismo tiempo, necesita encontrar dinero donde casi no lo hay, vender sin destruir la columna vertebral de la plantilla y encima, lidiar con la presión externa constante que llega desde Madrid, ya sea en las salas de reunión o dentro de las 4 líneas. Y es justamente ahí donde entra el otro lado de esta historia. Mientras el Barcelona se equilibra entre planificación deportiva y supervivencia financiera, el Real Madrid vuelve a ser tema de discusión por culpa del arbitraje y de los discursos inflamados de su presidente, que insiste en señalar con el dedo al Barça cada vez que tiene un micrófono delante. En la próxima parte, vamos a entrar a fondo en la polémica de Alicante, en el partido contra el Elche, en la actuación del arbitraje, en el gol de Jude Bellingham sobre un portero que estaba sangrando y en los ataques calculados proferidos en la asamblea merengue, donde una vez más el Barcelona fue colocado como el villano de la historia. En Alicante, todo aquello que el presidente merengue suele señalar como problema en el fútbol español volvió a aparecer, pero curiosamente, a favor del propio club. Ante el Elche, el Real Madrid vivió una noche que tenía todo para terminar en desastre. Actuación floja, equipo perdido en el campo, un rival intenso y un estadio encendido. Aún así, una vez más, quien cambió la historia del partido no fue solo el talento de los jugadores, sino también la complacencia del arbitraje en una jugada decisiva. El partido valía mucho más que 3 puntos. Era la oportunidad del Elche de frenar al líder, de demostrar que, incluso con un presupuesto menor y una plantilla limitada, es posible plantarle cara de igual a igual al gigante de blanco. Y durante gran parte del encuentro, fue exactamente eso lo que ocurrió. El Real Madrid parecía desconectado, sin profundidad en el ataque, fallando pases simples y sin conseguir imponer ese dominio al que el aficionado está acostumbrado. En el otro lado, el Elche se comportó como si estuviera disputando una final. Intensidad máxima, valentía para adelantar la presión, una construcción colectiva bien trabajada y, sobre todo, mucha personalidad para no encogerse ante una camiseta tan pesada. Nuestros canteranos, Iñaki Peña y Héctor Fort, tuvieron una actuación destacada en el Estadio Manuel Martínez Valero, demostrando que la base del Barcelona no tiembla en escenarios hostiles. El plan montado por Xabi Alonso fue arriesgado. 3 defensores, carrileros bien abiertos
Intento de ocupar el campo rival empujando al Real hacia atrás. Sobre el papel, era una idea seductora, pero en la práctica empezó a resquebrajarse a medida que faltaban profundidad y claridad en las acciones. El centro del campo merengue parecía bloqueado, sin líneas de pase claras, mientras el trío ofensivo giraba sin encontrar espacios. Fue en ese contexto que Alex Febas abrió el marcador para los locales a los 53 minutos, culminando una jugada que resumió el espíritu del Elche. Intercambio rápido de pases, movimientos coordinados y confianza para atacar el área. El estadio estalló, y en ese momento parecía posible no solo arrancarle puntos al líder, sino incluso construir una victoria histórica. El Real reaccionó a base de desesperación. Hick empató a los 78, aprovechando un raro momento de desorganización defensiva de los anfitriones, pero el guión no estaba escrito para premiar la apatía. Poco tiempo después, Álvaro Rodríguez apareció con un golazo, devolviendo la ventaja al Elche a los 84 minutos. La sensación era clara. El líder de la liga se estaba cayendo, y no sería por casualidad, solo que entonces llegó la jugada que cambió todo. 2 minutos después, Mbappé recibió por la izquierda, avanzó hasta la línea de fondo y tocó atrás. El balón llegó a Jude Bellingham que, con la frialdad de siempre, la mandó al fondo de la red y decretó el 2-2. Al menos eso fue lo que quedó registrado en el acta, porque antes de que la pelota llegara al inglés, hubo un detalle que no se puede ignorar: el choque entre Vinicius Jr. e Iñaki Peña. En la disputa por el rebote, Vinicius terminó golpeando al portero con la rodilla en el rostro. El impacto fue fuerte. El guardameta quedó tendido en el suelo, sangrando, claramente afectado por el contacto. En cualquier contexto mínimamente coherente, esa acción exigiría, como mínimo, una revisión detallada en el monitor. Era uno de esos momentos para los que el VAR existe justamente para intervenir. Contacto sobre el portero, posible falta en ataque, jugador lesionado. ¿Pero qué ocurrió? Nada. El árbitro Hernández Maeso validó el gol sin siquiera acercarse a la pantalla, y el VAR, comandado por Melero López, mantuvo un silencio ensordecedor. Ni llamado, ni revisión pública, ni explicación. Solo la fría y conocida sensación de que, cuando la camiseta es blanca, la duda tiende a caer siempre hacia el mismo lado. Mientras el estadio protestaba y los jugadores del Elche reclamaban, el partido siguió. En el descuento, con un jugador menos tras la expulsión de Víctor Chust, el equipo local tuvo que resistir un auténtico bombardeo. El Real Madrid, empujado por el desespero, transformó el final del encuentro en un ataque contra defensa, colgando balones al área, presionando al árbitro y tratando de encontrar un gol que le diera la vuelta al marcador. Incluso con toda la injusticia acumulada, el Elche tuvo la fortaleza mental para sostener el empate. Y aún así, quien se fue sonriendo del estadio fue el líder del campeonato, que mantuvo la punta de la tabla con una ventaja mínima de 1 punto sobre el Barcelona. Una vez más, un liderato sostenido no solo por el rendimiento, sino por un episodio de arbitraje que deja una marca de desconfianza. Cuando se mira el contexto más amplio, todo se vuelve todavía más incómodo. De un lado, el Barcelona necesita vender jugadores importantes, equilibrar las cuentas, cuidar cada euro y armar una plantilla competitiva en el límite de la responsabilidad financiera. Del otro, un Real Madrid que juega mal, casi pierde, es salvado por una jugada polémica y, aún así, ve a su presidente usar todas las oportunidades para convertir al Barça en el gran villano del fútbol español. En la asamblea reciente del Club Merengue, en lugar de centrarse en propuestas claras para el futuro de la institución, el presidente prefirió seguir el guión que ya se ha vuelto hábito: señalar con el dedo al Barcelona. Se presentó como defensor de la moralidad en el fútbol, repitiendo que solo se opone a lo que considera antinatural y antiético. Pero rápidamente dirigió ese discurso directamente al club catalán, como si todas las distorsiones del deporte pasaran obligatoriamente por el Camp Nou. Sacó a relucir el tema del partido que se disputaría en Miami, insinuando que el encuentro traería beneficios desproporcionados para el Barça, tanto deportivos como financieros. Presentó la situación como si existiera un plan oculto,
diseñado para favorecer al club azulgrana, ignorando que cualquier decisión de ese tipo implica a la liga, la federación, los patrocinadores y un conjunto de intereses mucho más amplio. Después, volvió a sumergirse en el caso Negreira, repitiendo los mismos argumentos de siempre. Reforzó la idea de que considera vergonzoso que, entre 35 árbitros elegidos para el Mundial de Clubes, ninguno sea español, e intentó relacionar esa ausencia directamente con el escándalo ligado al nombre del Barcelona. En otras palabras, transformó una decisión de la FIFA en otro ladrillo más en la construcción de la narrativa que le beneficia políticamente ante su propia afición. En su discurso, el periodo investigado en la relación entre el Barcelona y Negreira coincide con los años más victoriosos del club y, según él, esa coincidencia sería una prueba definitiva de favorecimiento. El detalle que se olvida de resaltar es que, hasta ahora, no existe condena ni veredicto que confirme esa interpretación. Son sospechas, investigaciones, procesos en curso. Pero el presidente prefiere tratarlos como certezas, porque eso genera aplausos internos y desplaza el foco de cualquier problema que pueda existir dentro de la propia institución que dirige. Como si no fuera suficiente, todavía trajo a la conversación la final de la Copa del Rey. Relató que pidió el cambio del árbitro después de una entrevista de Burgos Bengoechea, que según su interpretación demostraría parcialidad. A continuación, contó algo aún más grave. Afirmó que el árbitro responsable del VAR en aquella final habría utilizado una rueda de prensa en la víspera para avisar que los colegiados tomarían medidas contra el Real Madrid y que el club sufriría las consecuencias. Esa narrativa fue utilizada para reforzar la tesis de que muchos árbitros de la llamada Era Negreira siguen en activo y que eso comprometería la imparcialidad del sistema. En su discurso, un árbitro que se comporta de esa forma debería ser apartado inmediatamente. Lo curioso es que, cuando jugadas claramente dudosas benefician al Real Madrid, la misma energía para exigir transparencia y apartamiento no aparece con la misma fuerza. En la parte final de la asamblea, el presidente todavía rescató el tema del acuerdo con el Fondo CVC. Recordó que Barcelona, Athletic y Real Madrid se unieron inicialmente contra el proyecto, pero insinuó que el Barça habría cambiado de postura justamente después de recibir autorización para inscribir jugadores. Una vez más, todo presentado en forma de coincidencia sospechosa, como si el club catalán estuviera siempre recibiendo favores invisibles, mientras los demás cargan con los costes. El problema no es debatir temas delicados. Eso forma parte de la función de cualquier dirigente. El problema es convertir cada punto del orden del día en munición contra un único objetivo. En lugar de presentar soluciones para el fútbol español, el discurso se convierte en un intento continuo de pintar al Barcelona como enemigo público número uno, al mismo tiempo que, dentro del campo, el Real sigue acumulando resultados marcados por decisiones arbitrales, como la que vimos en Alicante. Y es imposible no percibir la contradicción. De un lado, un presidente que se presenta como guardián de la ética deportiva. Del otro, un equipo que, partido tras partido, suma episodios en los que el silbato y el VAR parecen mirar con cierta simpatía hacia el blanco de la camiseta. Mientras tanto, cuando el tema es el Barcelona, cualquier sospecha se convierte en portada, cualquier duda en juicio anticipado. Para el aficionado culé, este escenario es indignante, pero también sirve como combustible, porque al mismo tiempo que tiene que lidiar con ataques políticos y arbitrajes cuestionables en los partidos del rival, el Barcelona tiene una misión interna gigantesca: reconstruir un proyecto ganador sin repetir los errores financieros del pasado. Y es en ese contexto que la novela por Julián Álvarez se vuelve aún más simbólica. Mientras un club parece avanzar con protección dentro del campo y una narrativa favorable fuera de él, el Barça solo puede contar con dos cosas: gestión inteligente y apoyo incondicional de la afición. Por eso, cada discusión sobre vender o no a Araujo, Casado o Dani Olmo no es solo un debate técnico, es un conflicto emocional. Estamos hablando de jugadores que representan el futuro,
la identidad y la competitividad del equipo, siendo evaluados como piezas de un tablero económico para viabilizar la llegada de un posible nuevo número 9. Y se siente el peso de todo esto en cada información que sale en la prensa. Ofertas sondeadas, interés de clubes de la Premier League, estudios sobre el impacto en la masa salarial, proyecciones de ingresos y, detrás de todo, la pregunta que no quiere callar. ¿Vale la pena renunciar a pilares de la plantilla para intentar fichar a Julián Álvarez y, quién sabe, iniciar una nueva era en el ataque del Barcelona? Mientras esa respuesta no llega, los entrenamientos continúan. Las decisiones de la directiva se dibujan en los pasillos y las polémicas arbitrales siguen inflamando el ambiente. El Barcelona vive uno de esos momentos en que cualquier elección puede determinar el rumbo de muchos años. Y, en el otro lado, el rival de Madrid sigue su camino con resultados discutidos, discursos inflamados y un liderato en la tabla sostenido por detalles que dejan al aficionado neutral con la mosca detrás de la oreja. Y si has llegado hasta aquí, es porque de verdad te importa el futuro del Barcelona, así que no lo olvides. Deja tu like ahora mismo, porque eso le muestra a la plataforma que quieres ver más contenidos como este y ayuda muchísimo a nuestro trabajo. Si aún no estás suscrito, aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre bastidores, polémicas arbitrales, mercado de fichajes y, por supuesto, toda la novela que envuelve a Julián Álvarez y el proyecto del Barça para los próximos años. Comenta aquí abajo qué harías tú en el lugar de la directiva. ¿Venderías a alguno de los nombres citados para intentar traer al argentino o mantendrías la plantilla como está? Tu opinión es muy importante. Ahora deja tu like, suscríbete y ven con nosotros en los próximos capítulos de esta historia.